Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Xiomara Jerez y voy a presentar al grupo que conforma este seminario. Tenemos a Mercedes Caselles Vargas y a Jonathan Javier Ortiz. Nosotros vamos a hablarle de las teorías del campo estructuralista, en donde vamos a encontrar a la Gestalt, el aprendizaje por INSIS y la topología del espacio vital. Es importante que entendamos que estas escuelas psicológicas son las grandes teorías de la psicología que han influido durante varios periodos y se basan en la importancia de conocer cómo es la formación y composición del ser humano de forma integral. Vamos a iniciar con la teoría del campo, que es la teoría del campo estructuralista, ¿sí? Piaget nos dice y la define como el método de investigación basado en el concepto de la totalidad, autorregulación y transformación. No solo a la antropología y a la lingüística, sino también a las diferentes áreas como matemáticas, física, biología, psicología y filosofía. El estructuralismo es un enfoque filosófico que busca las estructuras a través de las cuales se produce el significado de una cultura, el cual es producido y reproducido a través de varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven de sistema de significación, preparación de por ejemplo, como la preparación de la comida, los rituales de cómo servirla, quienes deben estar dentro de ese momento de la alimentación, de la oración que hacen, de los rituales religiosos que tenemos, la forma de los diferentes entretenimientos o actividades de ocio que realizamos, entre otros. ¿Qué estudia el estructuralismo? El estructuralismo confiere significados dentro de la misma cultura y se aplica a los estudios de antropología y la lingüística. Este estructuralismo fue el método más utilizado para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad en el siglo XX. En ello, manejaban características fundamentales y la más importante fue el lenguaje, ya que desempeña una función clave a la hora de afirmar que las acciones tienen un significado siempre y cuando cuando están referidas en un marco de convenciones institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje es el arma que tenemos nosotros para transmitir una información, para darnos a entender, pero también cuando nosotros manejamos un lenguaje positivo, asertivo o, por el contrario de asertivo, hacemos daño o construimos en las personas. Entonces, el lenguaje es el método universal que tenemos de comunicarnos y transmitir la información. Por eso es una de las características fundamentales y es la clave del estructuralismo. Encontramos que el estructuralismo hizo una mezcla de diferentes corrientes, pero sobre todo es el positivismo el que crea una huella en nuestras corrientes y deja marcado nuestras vidas. Por eso encontramos que hace parte de esa mezcolanza de estructuras, el psicoanálisis, el marxismo, las matemáticas, la economía, el arte, música. Esto porque el estructuralismo va mezclado junto con todas las corrientes y todas las actividades que nosotros día a día y a diario ejercemos dentro de nuestros roles, dentro de nuestras funciones y de nuestras actividades. Aquí presento los teóricos que hacen parte del estructuralismo y de los que aportaron sus ideas y aportaron sus conocimientos, estudios, investigaciones e incluso aplicaron pruebas para dar cuenta de qué es lo más fundamental y poder hoy hablar de lo que es el estructuralismo. ¿Es útil el estructuralismo para la sociedad, para nosotros, para los seres humanos? El estructuralismo plantea
que el hombre como un ser potencial y lo plantea a la vez como un objeto de conocimiento capaz de modificar las estructuras. Esto lo hace un ser inteligente, autónomo, decisivo, con la capacidad de pensar, analizar y modificar su vida a través de las diferentes situaciones, emociones y sentimientos que se presenten de acuerdo a la reacción que en ese momento haya dentro de lo mismo que esté viviendo. Esto permite y se abre campo a una investigación sociológica. Entonces, abrió el espacio para que se comenzara a hacer ese otro estudio, esa otra investigación. En el estructuralismo encontramos algunos ejemplos como muy cotidianos y de fácil entendimiento. El estructuralismo sustenta que debe haber un sistema subyacente de convención que haga posible que las acciones humanas tengan un significado, ¿sí? No todo lo que hacemos nosotros es simplemente, por decirlo así, hueco o vacío. Todo tiene un fin y todo se hace porque hay una estructura, un aprendizaje que se ha adquirido dentro de una jerarquía. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos el ejemplo de un juego de baloncesto. En este juego de baloncesto sabemos que hay una cesta y que el objetivo es encestar dentro de esa cesta el balón. Pero no solo yo encesto el balón en la cesta, sino que necesito tener establecidas unas reglas que me permiten llevar a mí una disciplina para poder lograr un objetivo. Tenemos el otro ejemplo que es las reglas gramaticales. En las reglas gramaticales encontramos a dos personas que sostienen un diálogo y una conversación. Pero para que estas dos personas sostengan un diálogo y una conversación es porque hay una secuencia de sonidos, ¿sí? Que tienen un significado y que esto les permite construir frases gramaticales correctas o incorrectas, positivas o negativas. Pero adicional a eso es porque emiten un código que ambas personas comparten y que entienden. Ejemplo, no es posible comunicarnos con una persona sordomuda y una persona oyente porque no manejan la misma codificación. Pero si ponemos incluso a dos personas sordomudas, ellos van a entender su diálogo y se van a poder comunicar porque tienen una codificación especial que es entendida entre ellos. El estructuralismo no es un método nuevo, es la conciencia despierta e inquieta del saber moderno. Por eso constantemente estamos programándonos y constantemente estamos mejorando y fortaleciendo nuestros procesos cognitivos, mentales y en todos los roles que nosotros desempeñamos día a día. Continuamos con la teoría de la Gestalt, aprendizaje por insight. La Gestalt es la escuela psicológica que inicia en Alemania, que surge a inicios del siglo XX, conocida como la psicología de la forma. Es la comprensión física, global e inmediata de un nuevo evento. Los representantes en esta teoría están Max Wertheimer, Karl Kotka y Wolfgang Kohler. Estudia procesos mentales superiores, totalidad de conocimiento, tiene ideas opuestas al asociacionismo. Vamos a traer acá quiénes son estos que trajeron, o sea, como conocimiento a esta teoría y que hicieron más énfasis en ella. Entonces, desarrollado en Alemania y en clara oposición al estructuralismo y al conductismo naciente en Estados Unidos. Ya nombré a estos creadores que fueron Max Wertheimer, Karl Kotka y Kohler. La palabra gestal hace referencia a figura, forma u organización. Ahora los invito a todos ustedes para que vean esta imagen y allá en su mente traigan qué es lo que ven a primera vista. Entonces, ¿qué ven? ¿El rostro de una mujer o un árbol con 3 pajaritos volando hacia él? Cada uno lo va a ver allá y al finalizar voy a preguntar y vamos a dar entendimiento a qué se refiere esta teoría en sí. Nuestra mente tiene que funcionar a prisa en un proceso perceptivo si percibimos que una cosa es
Y nosotros, ¿eso qué quiere decir? Que al ver, nosotros automáticamente ya la mente está trabajando. Entonces, ¿para qué dudar que no sea? Si ya lo vimos, ¿verdad? La palabra gestal significa forma, en donde expresan que el todo es mayor que la suma de sus partes. Su objeto de estudio es la percepción. Esto quiere decir que percibimos la realidad como gestalt. Esta escuela sostiene que la mente se encarga de configurar mediante diversos principios todos aquellos elementos que se pasan a formar parte de ella gracias a la acción de la percepción o al acervo de la memoria. Para la psicología, la gestal, el todo nunca es igual a la sumatoria de sus diversas partes, sino que es algo diferente. ¿Qué técnicas podemos nosotros utilizar en esta teoría? Entonces están los asuntos pendientes, hacen referencia a esos hechos del pasado que afectan a nuestro presente. Está la técnica del diálogo, que se llama, pues la referenciamos como la silla vacía. Y acá puedo yo hacer un anuncio de muchas técnicas, pero me voy a enfatizar y a explicarles a ustedes, por ejemplo, cuál es la técnica del diálogo o la silla vacía. Aquí pues nosotros ponemos a nuestro paciente frente a una silla vacía donde él va a hablar y a expresar todos esos sentimientos que tiene dentro con esa persona a la cual tuvo de pronto alguna discordia, algún problema y de pronto no ha desenganchado ese sentimiento y ha hecho como perdón interior, ¿no? Entonces esa persona se encarga de hablarle a esa silla vacía pensando que esa persona está enfrente de ella y va a exponer todo lo que en su corazón está guardando y se descarga totalmente. Siguiente, vamos a hacer cambio de roles. Esta persona que está como activa pasa a ser pasiva y va a responder a todo lo que ella le ha dicho. Van a hacer cambio de roles, cambio de papel y va a responder a esto que ella de pronto en ese momento quiere escuchar para poder darle como un desencadenamiento a estos sentimientos y poder pasar como que a otra etapa de su vida y poder perdonar. Esto quiere decir que no en la primera encuentro se va a hacer como esa restauración, ¿no? Esto puede llevar hasta 3 meses y podemos poder poner en práctica otras de estas técnicas que ya hemos nombrado. ¿Qué pasa aquí? La técnica de los apuntes pendientes tiene algo de relación con la silla vacía, pero acá lo vamos a hacer ¿con qué? Con una almohada, con un peluche, con un objeto donde usted o el paciente va a desencadenar todos esos sentimientos, va a gritar, va a decir, o sea, va a traer como a imagen a esa persona a la cual le guarda este sentimiento y poder expresar aquí en este momento todo lo que está allí guardado y nos está causando daño. Ahora vamos a hablar qué es el insight. Es la comprensión del fenómeno y qué quiere decirnos que este es un desarrollo personal. Es un vocablo de la lengua inglesa. Es el ver de afuera hacia adentro. Se asocia a la toma de conciencia de qué es lo que ocurre dentro de uno mismo. Con respecto a una experiencia, estamos hablando de una forma de entendimiento en la que se es consciente de lo que se tiene entre manos. Es el desarrollo del insight y es fundamental en la vida de cualquiera de nosotros. Es darnos cuenta de las dinámicas mentales que uno mismo facilita, además de conocerse a uno mismo, el saber qué efecto produce uno en los demás y manejarse uno con soltura en esas relaciones sociales. Esto produce en la resolución de conflictos sociales, darnos cuenta de algo en una situación en la que nos vemos envueltos. Puede producirse de varias formas, dando lugar a varios tipos de insight. Insight intelectual, caracterizado por darse cuenta de forma racional. Esta forma de insight muestra la comprensión intelectual de algo, pero no el conocimiento emocional y operativo de una situación. Un ejemplo de este insight es el de alguien, o sea, una persona muy perfeccionista o lector de libros que sabe identificar realmente qué es lo que le está ocurriendo, pero no sabe qué hacer en este momento y se siente desbordado. B, el insight emocional
es caracterizado por la perfección emocional de una situación. En este caso, si se produce una conclusión emocional y se tiene conclusión dentro de las emociones que tiene uno acá mismo y guardado, en lugar de ese sentimiento. O sea, hay como una comprensión, hay una confianza de uno mismo y puede uno dar a cabo y poder resolverla inmediatamente. Aquí podemos decir también ¿qué es la restauración? O sea, que tiene lugar por insight o comprensión súbita. Es decir, que el aprendizaje se realiza reorganizando los elementos del problema tras una profunda reflexión. El insight es por descubrimiento no obvio, no conocido, que nos permite entender mejor el comportamiento de las personas ante ciertas circunstancias específicas. También podemos decir que el insight o aprendizaje por insight se realiza por descubrimiento repentinos basados en una serie de estímulos previos que dan capacidad o facultad a través de la cual podemos tomar conciencia de una situación, conectando la situación que estamos viviendo en ese preciso momento o pasando de una solución a una comprensión. Aquí pues nosotros podemos decir que logramos comprender, identificar y encontrar solución a lo que en ese momento nos está perjudicando, el problema que nosotros estamos viviendo. Muchas gracias, compañera Mercedes. Bueno, vamos a seguir dando continuación a la exposición. Vamos a hablar de Kurt Lewin. Él nos refiere a lo que es la teoría del campo, ¿vale? Kurt Lewin nace en septiembre, el 9 de 1890, en Polonia. Es psicólogo. Él utiliza con frecuencia el concepto de campo y lo toma prestado desde la física. O sea, él va desde la física, toma el concepto, pero en la física lo ven como un campo en una zona de espacio donde existen varias propiedades representadas por la magnitud física, o sea, temperatura, fuerza, las cuales se asocian ante matemáticos adecuados para su descripción. Mientras que en algunas teorías psicológicas la relación entre estímulo y respuesta es simple y en otras es compleja y requiere un campo de variables necesarios para su descripción. Dentro de los anunciados básicos que da sobre las propuestas, él dice que la conducta ha de deducirse de forma totalidad en hechos coexistentes. Estos hechos coexistentes tienen carácter de un campo dinámico. El estado de cada una de las partes del campo depende de todas las otras. En el modelo emplea bastante matemática, haciendo una relación básica en la siguiente, donde C es el comportamiento igual a la función y la persona y al medio ambiente. Aquí volvemos a decir, entonces C es conducta de un individuo en una función de la situación total que incluye las condiciones del individuo. Y P es el ambiente. La fuerza de la teoría de Lewin es la teoría de la motivación. Entonces, por lo cual define a la fuerza como la causa de todas las acciones. Entonces, él refiere que la motivación es el determinante para el comportamiento de la persona. En la teoría del campo de Lewin introduce el concepto de espacio vital para definir en totalidad los hechos que determinan la conducta de un individuo en un momento dado, dependiendo del espacio y ambiente que lo rodea. En este espacio se encuentran las metas que busca una persona, lo que trata de evitar y las barreras que se separan de esos objetivos. Entonces, aquí en la imagen podemos ver las facetas que maneja el individuo. Entonces, cuáles son las caras que podemos mostrar en la sociedad o lo que el ambiente nos está proporcionando. Y cómo podemos desarrollarnos en nuestro día a día según esas facetas que nosotros hemos estructurado. Aportes de esta teoría del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la teoría de campo da como un método de enfoque, entonces psicológico. Es conductista un maestro que nunca podrá tener éxito al impartir la orientación correcta a un alumno, sino aprende a comprender el alumno psicológico en el que el alumno vive. Entonces, si el profesor no es capaz de generar en ese ambiente de la misma fórmula que él nos refiere, pues nunca va a haber un equilibrio en cual el maestro pueda tener un acercamiento hacia el estudiante y poder brindarle una mejor orientación. El éxito de la enseñanza depende en gran parte de la atmósfera que el maestro es capaz de crear.
Cuando un maestro es conflictivo, pues la atmósfera que va a ser, el ambiente no va a ser el mejor y va a crear cierto distanciamiento y cierto choque entre alumno y docente, el cual no va a permitir que vaya una secuencia o un ritmo de enseñanza. Entre las ventajas y las desventajas al aplicarlo en la educación superior, la motivación del estudiante como ventaja en la superación de ambiente perfecto para la puesta en práctica los valores morales, la humanización al estudiante y el estatus y el rol de la sociedad. Y en desventaja la utilización del estudiante como un conejillo de indias no lo absorbe el 100% de la población estudiantil, o sea, donde se toma una muestra aleatoria para poder hacer partícipe de este estudio. En ventaja y desventaja al aplicarlo a la educación superior, la teoría de campo solo llega hasta el individuo en el estudio y no al ambiente hostil. La familia es mucho más, en muchas ocasiones el ambiente hostil del estudiante. O sea que el ambiente, el hogar donde es criado la persona de estudio genera de pronto más hostilidad que de pronto la que generan otros ambientes no controlados. En el ejemplo en aula, si al estudiante se le crea un ambiente agradable en la universidad, si se le refuerza constantemente que él es un triunfador, que puede vencer el pasado terrible, vencer el presente hostil y vencer las incertidumbres del futuro, debe ser aquí un triunfador que le va a permitir que abre sus puertas y poder desenvolverse en su diario vivir, ya como un profesional. Entonces, lo que más importa es cómo te ves a ti mismo. Entonces, el autoconcepto que tenga la misma persona hacia cómo se ve y cómo se transmite. En el aula, si al estudiante se le crea un ambiente desagradable de indiferencia, machista, sexista, homofóbico, racista y de estrés en la universidad, y si a esto se le refuerza constantemente que es un perdedor, un fracasado y que no sirve para nada, un inútil, que su pasado lo persigue y que el presente lo humilla y el futuro lo desprecia, va a ser un perdedor. ¿Por qué? Porque solamente es señalamientos, hostigamientos, más no hay qué, merecimiento de cosas buenas, sino solamente cosas negativas que lo que hace es autodestruir su autoconcepto y su imagen y su autoestima. Y va a generar un malestar en él, el cual no lo va a dejar seguir avanzar en su vida. El interés de Lewis por la psicología de los grupos se basa en la creciente preocupación de los problemas sociales. Afirmó que la conducta del individuo está determinada por el conjunto del sujeto y su ambiente y tiende a restablecer el equilibrio entre ambos como el objeto de eliminar las tensiones. En 1938 se realizó una investigación sobre el efecto que los líderes ejercen. Entonces, eso ya lo conocemos, el autocrático, el democrático y la relajación. Entonces, el autocrático pues es aquel que es hostil, la agresión, la frustración. El democrático es la solidaridad, el espíritu de grupo, y la relajación es dejar hacer un producto similar de resultados que permitan que haya un flujo hacia una sola persona. El pensamiento lewiniano se basa también en los principios de la Gestalt, lo que hablaba mi compañera, que es la concepción de holística del comportamiento y forman entre todo un indisociable. O sea que nosotros mismos somos los creadores de esta sociedad. Nosotros contribuimos a la formación de lo que sea en el ambiente. Y la conducta de una persona en función tanto de ella misma como de su ambiente, lo mismo que hacíamos referencia. Entonces, para sintetizar un poco lo que habla Lewin de su teoría, pues la fórmula que él da es comportamiento igual a función y función igual a persona y persona a medio ambiente. Entonces, esto se puede caracterizar de dos formas. Entonces, si podemos decir comportamiento igual a función y manejamos el medio, que sería el medio ambiente, entonces, por ejemplo, si una persona gana la lotería, el ambiente es el que le proporciona. ¿Qué le va a proporcionar? Felicidad, entusiasmo. Pero si el ambiente le proporciona de pronto la muerte de un familiar, ¿qué le genera en él? Tristeza, llanto. Entonces cambia es la acción que está realizando el medio, o sea, lo que el medio le proporciona al individuo. Y si cambiamos de medio y dejamos persona, entonces, por ejemplo, si a mí me atracan, llega una persona, estoy caminando por la calle, llega una persona, me atraca, me roba el teléfono, yo pues caería en llanto y diría pues, me robaron. Pero otra persona podría reaccionar diferente y en ese caso sería que puede seguir corriendo a corretear al ladrón y
hasta el momento de llegar a alcanzarlo y con otras personas llegar y generarle una conquista. Entonces el ambiente es lo que va proporcionando, lo mismo que decimos desde la Gestalt, cómo el ambiente es el que genera el comportamiento de la persona. Entonces eso es lo que refiere esto Lewin en su teoría y lo que nos da en esa fórmula, que es C, F, P y M. Entonces, comportamiento, función, persona y medio ambiente para tenerlo en cuenta. Como conclusiones podemos llegar y referir que los gestálticos explican el cómo se percibe en la mente de los objetos conocidos en la vida diaria. Básicamente nos definen el proceso mediante el cual el individuo trata de llevar un todo a algo completo y no dividir ese todo en pedazos iguales. Y desde el insight es la capacidad o facultad a través de la cual podemos tomar conciencia de una situación conectando la situación que estamos viviendo o pensando en una sola solución o su comprensión de la misma. Y desde Lewis, pues, que es uno de los primeros que nos determinó el comportamiento humano, ¿no? Que a raíz de él, pues, nacieron las otras teorías y le dio hincapié para que las demás personas, pues, pudieran generar un espacio y generar más teorías del comportamiento. De todos modos, muchas gracias por el espacio, compañeros. Muchas gracias a Xiomara y a Jonathan por sus aportes. Esto vamos a concluir también, pues, que todas estas teorías hacen parte de cada una de las conductas que nosotros queremos de pronto ayudar en X tiempo o X persona cuando se acercan a nosotros y seamos nosotros ya unos profesionales, ¿no? Y podamos decir, bueno, esta persona necesito implementarle esta técnica porque está presentándose estos episodios o estas conductas o estos referentes y podemos también referenciarnos a estas personas a los cuales nos han ayudado con sus aportes a la historia, a todos sus conocimientos y poder nosotros como que perfeccionar todos esos conocimientos que hemos adquirido por medio de la universidad y de nuestros profesores que con mucho amor veo que lo hicieron y que ya finalizando nosotros este proceso, lo hemos de verdad implementado y lo hemos adaptado para que se quede con nosotros, ¿no? Son aprendizajes que marcan y que si uno estudia con amor, sé que más adelante lo vamos a lograr cuando seamos ya graduados, ya magíster y podamos implementar cada una de estas teorías. Bueno, compañeros, a todos gracias, espero lo hayan entendido y sea de gran aporte para cada uno de ustedes en sus vidas.